La chica de pelo blanco como la nieve y ojos azules como el cristal casi lloraba al mirar al hombre que tenía delante. Le temblaban los labios y se sentía humillada. Miró al hombre. Tenía el mismo pelo ceniciento y unos ojos azules brillantes. Miró a la chica por la espalda, humillándola con una mirada severa. El hombre agarró bruscamente a la niña de ojos azules por el brazo y la llevó tras él. La niña corrió tras su padre, intentando quitarle la palma de la mano con la otra. Gritó porque en realidad no quería. El hombre sujetó bruscamente la mano temblorosa de su joven hija. Ella casi suplicaba y le llamaba. El hombre la superaba ampliamente en estatura. Tiró bruscamente de ella por la espalda, sin prestar atención a los gritos de la niña. Ella, por su parte, le miraba confusa. La chica de ojos azules solo podía pensar en cómo había sucedido. Recordó cómo la gente en el magnífico salón, que estaba decorado con joyas y dibujos, había gritado la noticia de que la princesa había caído. Un hombre de cabellos dorados y ojos violetas frunció el ceño mientras examinaba una copa de vino con una gota que corría por el fondo. Dijo que había veneno en la copa y que la princesa había bebido la bebida envenenada. Miró a la muchacha de largos cabellos color ceniza. Era de constitución frágil y llevaba un vestido rosa muy bonito. Era como una muñeca de porcelana y temblaba de miedo. El hombre de pelo dorado levantó el cuerpo de la chica de pelo largo y pelirrojo. Le goteaba sangre por los labios. El hombre miró severamente a la chica rubia, Jubelian, y gritó en voz alta, dirigiéndose a ella. El hombre preguntó cómo Jubelian se atrevía aún a hacer daño a la princesa. La rubia empezó a frotarse el brazo, que apoyó contra su pecho, asustada. Los que estaban detrás de ella empezaron a mirarla. La chica, por su parte, que ya tenía sudor frío goteando por la cara, dijo tan alto como pudo que ella no lo había hecho en absoluto. Miró con pesar el cuerpo sin aliento. Le pidió a Michael que la creyera. Al fin y al cabo, la princesa solo tenía sed. Jubelian quiso terminar la frase, pero no lo consiguió. La mirada violeta del hombre no presagiaba nada bueno. Mikhail levantó el cuerpo de la princesa en brazos y después se puso de pie. Ordenó a Jubelian que se detuviera, pues ya era suficiente. La muchacha lo miró temerosa. El hombre de cabellos dorados preguntó, sin ocultar su irritación, si Jubelian lo había hecho porque la había abandonado y ahora solo amaba a la princesa. La muchacha de cabello ceniciento buscó a Mikhail con la mano. Se preguntaba por él. Jubelian tenía los ojos muy abiertos, como si estuviera decepcionada. La gente detrás de ella miraba a la dama con disgusto. Detrás de ella, la gente hablaba de ella en susurros, difundiendo cotilleos sucios. Algunos decían que eran celos, otros que estaba en el carácter de Jubelian, otros decían que no soportaba estar separada. La muchacha se fijó en un trío de chicas que se tapaban la boca con abanicos para ocultar sus sucias palabras. Decían que el que pudiera hasta la emperatriz lo estropeaba todo. No ocultaban sus burlas. Jubelian se agarró el dobladillo de su vestido rosa de niña. También llevaba guantes blancos. Le temblaba todo el brazo, así como el resto del cuerpo, por la tensión de la situación. La chica inclinó la cabeza y miró con ojos llenos de ira y rabia. Estaba temblando. Pensó en cómo odiaba realmente a la princesa que le había robado a su Miguel, pero no le deseaba la muerte. Cierto hombre se acercó a ella por detrás, fijándose en el dobladillo rosa de su vestido. De repente, una silueta alta apareció detrás de ella. La muchacha lo reconoció inmediatamente como su padre. La miraba con sus ojos azules como el cristal. Parecía absolutamente sin vida. El hombre que estaba en lo alto del balcón vestía un caro traje rojo con un abrigo de piel. Le gritó que no se quedara de brazos cruzados, sino que llevara inmediatamente al técnico a esa moza inmoral. Pero Jubelian, con manos temblorosas, alcanzó inmediatamente a su padre. Intentó sonreír lo más alegremente posible y mirar a su padre con cariño. La niña preguntó cariñosamente si su padre la creía, pero la mano que la niña le tendió tiró inmediatamente hacia atrás, haciendo que Jubelian casi se cayera. El hombre miró decepcionado a su hija mientras ella miraba a su padre. El hombre de pelo blanco como la nieve se inclinó ante su majestad y se tapó los ojos. Dijo que él mismo llevaría a su hija. Tade ya se había vestido en el suelo por el miedo y la pérdida de equilibrio. El emperador,
que vestía un caro traje con joyas, frunció el ceño y se preguntó por qué era él quien debía creer al duque. Después de todo, podía aprovechar la situación para colarse en el calabozo. Golpeó el trono con el puño. El padre de la muchacha replicó inmediatamente que, en ese caso, le prohibiría la entrada a la sala de sombras para que el emperador le creyera. Hubelian cayó en la cuenta cuando oyó hablar de la sala de sombras. Abrió mucho los ojos. La muchacha sabía que la sala de sombras es un lugar donde no funcionan ni la magia ni las armas. Hay un sello mágico en la puerta. Es un lugar sin salida, donde solo son enviados los acusados de traición. La chica apretó los labios. El sudor frío seguía goteando de su cara y un fuerte escalofrío recorrió todo su cuerpo. Se mordió el labio. Y ahora, el hombre alto de pelo blanco como la nieve volvía a arrastrar a la muchacha de la mano por los oscuros pasillos. Hubelian se dio cuenta de que si su padre estaba prohibiendo a la niña ir allí, significaba que la estaba abandonando. Hubelian no entendía en absoluto cómo podía hacerle eso. Miraba al suelo con los ojos completamente en blanco, caídos y abandonados. Había rastros de lágrimas en sus ojos. Delante de padre e hija estaba la mismísima puerta de la habitación de las sombras. Tenía un sello mágico que confirmaba que era imposible salir de allí. Encima de la puerta había figuras de dragones. La niña miró decepcionada. De sus ojos de cristal brotaban lágrimas. No se detuvieron ni un instante. Pensó en el hecho de que su padre realmente la había abandonado. La niña pensó que, por supuesto, estaba acostumbrada a un padre así. Después de todo, él había sido así desde su infancia. A la niña le daba miedo incluso acercarse a él, viendo que estaba leyendo algo. Pero el hombre de gafas se dio la vuelta. Preguntó por qué estaba aquí la chica. Su mirada volvió a ser completamente inexpresiva. Hubelian se estremeció un instante ante una pregunta tan inesperada. La niña vaciló pesadamente. Se sonrojó ligeramente por la emoción y después dijo, con voz temblorosa, que solo quería ver a su papá. Llevaba un vestido amarillo brillante. El hombre se dio la vuelta y, sin ocultar su irritación ante su propia hijita, le dijo que no se atrevía a volver a verle por ese motivo. De los ojos de la niña brotaron inmediatamente lágrimas que descendieron por sus mejillas infantiles e hinchadas. El hombre sacudió la cabeza y se apresuró a salir de allí, ignorando los sonoros sollozos de la niña a sus espaldas. Hubelian se quedó mirando detrás de su padre. Luego, cuando la niña fue un poco mayor, pero aún dormía y abrazaba sus juguetes, sentada en una silla y preparándose para el té, preguntó a la criada si vendría su padre. Ella movió la cabeza negativamente. Al cabo de un rato, cuando Hubelian empezó a florecer como una mariposa en una corona, se sentó, sonriente, en la silla, delante de la caja. Preguntó si vendría su padre. La criada movió la cabeza negativamente. La niña se sentó frente al espejo con un vestido azul. Se arreglaba el pelo color ceniza. Ya no preguntaba a las criadas si vendría su padre, pues sabía que no lo haría aunque fuera su debut. Pero en el momento real, saliendo del Valle de los Recuerdos, la muchacha volvió a aferrarse a su vestido. El temblor no se calmó ni un instante. Pensó en su padre haciendo lo correcto. Hubelian rió histéricamente al darse cuenta de que su padre nunca la había amado. Parecía incluso que el hombre miraba a su hija con lástima mientras sacaba algo de su bolsillo. Sacó un bulto azul envuelto en cuerdas negras. Inmediatamente intentó taparlo con su traje. El hombre de los ojos azules tendió el bulto de tela azul a la chica que tenía en sus manos. Ella abrió mucho los ojos, asombrada. Padre le había dicho a Hubelian que hiciera lo correcto y lo cogiera. Al desplegar la tela arrugada, la niña se dio cuenta de que era una daga. Abrió mucho los ojos, asustada y sorprendida al ver el arma fría. El hombre se apartó inmediatamente de su hija. La niña tembló aún más, y de sus ojos volvieron a brotar lágrimas amargas. Pensó en lo que le haría, a menos que su padre quisiera que se suicidara. La niña empezó a llamar desesperadamente a su padre, pero él ya se había dado la vuelta y se había alejado de ella, dejándolo todo sobre los hombros de la joven e inocente niña. Pero ella no dejó de llamarlo, como si él fuera a ayudarla. Pero al cabo de un rato ya no le quedaban fuerzas para suplicarle que no la dejara aquí.
Se hundió en el suelo, con la daga frente a ella. Hubelian estaba sentado en una jaula circular y alta. No había forma de salir de allí. Todo se oscureció ante sus ojos. Solo una luz fantasmal, apenas perceptible, ceñía ligeramente su campo de visión. De los ojos de la muchacha seguían brotando lágrimas de impotencia, de todo lo que había vivido en apenas unas horas. Acusaciones falsas, su propio padre abandonándola, acusaciones de un antiguo amante. La chica se desplomó contra una de las paredes de la celda. Se abrazó a sí misma con las rodillas, intentando calmarse de algún modo. Pero los escalofríos no desaparecían. Hubelian apartó la daga de ella. Detrás del sello mágico se oían gritos. Alguien gritaba al príncipe heredero que nadie podía entrar. Hubelian se estremeció y levantó la vista cuando oyó el nombre del príncipe heredero. La muchacha se preguntó si este era el príncipe heredero que, en contra de su voluntad, podía incluso matar a sus allegados. Hubelian envió desde la pequeña pared y agarró su mano. Ella tembló aún más, con los ojos muy abiertos por el horror de lo que estaba sucediendo. Recordó que solo la familia real podía entrar y salir de la sala de sombras. El príncipe heredero ordenó a aquellos hombres que retrocedieran, diciendo que había venido a interrogar al criminal que había herido a su hermana. El viajero replicó que su majestad no aprobaba aquel interrogatorio. El hombre de la armadura desenvainó su espada. Solo la blandió y el otro guardia retrocedió. Preguntó qué pasaría si la muchacha viera la sangre e inmediatamente se arrepintiera. O tal vez la tortura sea la única forma de saber la verdad. Con manos temblorosas, la muchacha trató de agarrar la daga que tan descuidadamente había arrojado lejos de ella, sin querer siquiera mirarla. El príncipe heredero había dicho a los hombres de la entrada de la habitación secreta que no se preocuparan, pues no tenía intención de matar a Hubelian. La muchacha empuñó la daga con más fuerza, acercándola aún más a su pecho. La puerta crujió al abrirse. El hombre miró a la chica con los ojos inyectados en sangre. Eran de un rojo intenso. Llevaba una armadura negra por lo que no se veía nada más. Le preguntó si era la chica. La chica le miró con ojos llenos de miedo. Se dio cuenta de que no podía esperar nada más, por lo que la mirada estaba llena de decepción y desesperación. La muchacha levantó bruscamente la daga por encima de ella, apuntándole al pecho, de modo que seguramente moriría al primer golpe. El príncipe heredero corrió hacia la muchacha en cuanto se abrió la puerta de la celda. Se estremeció y extendió la mano hacia ella, pero la muchacha ya le estaba apuntando al corazón con una daga. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de la muchacha. No podía atreverse a apuñalarse en el pecho con el extremo afilado de la daga, así que la mantuvo alejada de ella unos instantes. El príncipe heredero le ordenó que se detuviera. Hubelian volvió a reír histéricamente, con una amplia sonrisa. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Se dio cuenta de que todos le habían dado la espalda antes de morir, y ella solo quería que la quisieran. La muchacha se clavó una afilada daga en el pecho. Gritó de dolor, pensando que prefería morir antes que ser torturada por alguien como él. Y así, la chica se quitó la vida. Sus brazos y el resto de su cuerpo quedaron inertes. Había charcos de sangre por todas partes. La daga estaba cerca. Recordó que esta parte de la novela se había escrito a finales de año. Una chica de pelo largo y ceniza, con sombrero de fieltro, tomaba el té tranquilamente. Hizo un comentario apenas audible sobre lo mucho que le gustaría conocer el final. Detrás de ella se oyeron pasos. Un hombre de cabellos dorados entró interrumpiendo la merienda. Preguntó si Hubelian le había llamado para decirle algo. Se volvió hacia Hubelian. La muchacha lo miró con ojos de cristal, decepcionada, sin apartar los ojos de su querida taza de té. Cerca de ella había varios postres. La chica decidió primero remover el pavor en el té. Apartándose del chico, le dijo que llegaba 3 horas tarde. Mikhail se estremeció y se dio la vuelta. El hombre de cabellos dorados y ojos violetas preguntó contrariado si Hubelian le había llamado, solo para ser regañado. Le dirigió la misma mirada que aquella noche del suicidio de Hubelian. Hubelian exhaló cansada y se tapó los ojos al oír la afirmación de Michael. La muchacha dejó el té y después apoyó la mano en la mesa.
Se informó a sí misma de que lo diría todo sin rodeos. Pensó en el hecho de que, como lectora de esta novela, sabía que sería abandonada y asesinada por el protagonista. La chica se volvió hacia Michael y le dijo que quería romper con él. El chico se quedó muy sorprendido por esta noticia. La chica se convirtió en una villana con el nombre de Hubelian. El hombre de pelo dorado se sorprendió enormemente. Durante un par de instantes cayó en un estado de estupor, sin saber cómo reaccionar ante una declaración tan atrevida. Abrió mucho los ojos violetas. Al cabo de un par de instantes, el hombre volvió a su estado anterior. Exhaló cansado y abrió la boca como si hubiera oído una estupidez, para luego frotarse la frente pensativo. Mikhail levantó la cabeza y se preguntó cuál era el absurdo, y si Hubelian realmente pensaba que el muchacho se lo creería. Se tapó los ojos con cansancio. Era el marqués Michael Albert Hesse, un caballero refinado y apuesto. Sus trajes siempre combinaban perfectamente con su aspecto y armonizaban bien entre sí. Hubelian recordó que era el hombre al que amaba y también el personaje masculino principal de la novela. Le miró cansada con los ojos completamente en blanco y también se dio cuenta de que tal reacción era natural. La chica reflexionó sobre el hecho de que en el pasado había sido una chica corriente en busca de un buen trabajo. Había trabajado en una oficina, de repartidora, de camarera. Pero un día le ocurrió algo de camino a un trabajo a tiempo parcial. Recordó la vez que la atropelló un coche. Había neumáticos por todas partes, fragmentos de cristales afilados, y ni siquiera su casco la salvó. A Hubelian la atropelló un coche y murió. Y de todas las personas, ella renació como la villana Hubelian. La chica estaba masticando su postre de fresa cuando se dio cuenta de que no lo había recordado hasta que habían pasado 2 años de su relación con Michael. Recordaba bien su sorpresa de hacía unos días cuando lo recordó por primera vez. El hombre del pelo dorado había mirado con severidad a la señora, pero la señora parecía no haberle prestado la más mínima atención. Reflexionó sobre el hecho de que había actuado según la novela. La muchacha recordó cómo en los momentos de ira desenvolvía todo lo que se le ponía a mano. Copas, vasos, copas, platos, tiró tenedores y volcó el mantel. Cómo había gritado a los criados que se marcharan. Hubelian recordaba haber apretado la mandíbula de una niña que lloraba. La había amenazado. Dijo que era la hija del duque, como se atrevió la hija de algún varón. La niña recordaba haberle derramado un vaso entero de vino en la cabeza a la misma niña que solo estaba al lado de Michael. No sintió la más mínima pena, insultando a la chica. Le decía a aquella que conociera su lugar. Hubelian comenzó a beber té de nuevo, pensando en el hecho de que solía atormentar a todo aquel que se atrevía siquiera a acercarse a Michael. Miró pensativa su taza, pues no podía salir de sus pensamientos. Mikhail era el único que se había acercado a ella. Una chica solitaria que ni siquiera era querida por su propio padre. Recordaba haber sollozado en aquel jardín, pero Mikhail le tendió un pañuelo, sonriendo. Inmediatamente, la niña corrió hacia él, abrazándolo, lo que provocó el estupor del hombre. Reflexionó sobre el hecho de que Mikhail fuera capaz de atraerla con la más mínima muestra de atención. La dama era consciente de que se había obsesionado con aquel hombre. Recordaba cómo le abrazaba y le decía cuánto le quería. Cómo sonreía cuando le miraba a los ojos. Hubelina se dio cuenta de que Mikhail compensaría su falta de atención, pero seguía diciendo que sus palabras eran pura verdad y que quería dejar marchar a Mikhail. Bajó la mirada con tristeza mientras consideraba los postres y el té. El hombre apretó los labios y frunció el ceño. Sus flequillos dorados le salpicaban lentamente la cara cubriéndole los ojos del sol. La muchacha seguía aferrando con fuerza su bebida, mirando sin emoción al hombre contrariado. Recordó que, para salvar su vida, tenía que empezar a actuar ya y mantener las distancias con él. La chica se tapó los ojos y movió la cabeza negativamente. Se dijo que si el hombre no quería creer, entonces que no creyera. Pero Hubelian dijo claramente que todo había terminado entre ellos. El hombre se dio la vuelta y estaba a punto de marcharse, pero le dirigió una mirada severa y altiva y luego dijo que en ese caso estaba bien, porque él la creía. El hombre se dio la vuelta bruscamente y se dirigió de nuevo hacia la mesa.
Le dio una palmada en la mano y luego dijo en voz alta que en ese caso la chica no se atrevería a volver a plantarle cara. La chica inclinó la cabeza y esbozó una leve sonrisa amable. Se tapó los ojos al oír a Michael hablar tan contrariado. Pensó si ahora ya había podido evitar la muerte. La chica miró al hombre que tenía delante con ojos amables. Parecían brillar. Pidió perdón a Mijaíl por todo y luego, desde el fondo de su corazón, le deseó felicidad. El hombre quedó muy sorprendido por las últimas palabras de la joven de pelo color ceniza. Abrió mucho los ojos, sorprendido y asombrado, y le pareció como si todo a su alrededor brillara con una luz resplandeciente. La muchacha se levantó bruscamente y dio por terminada la merienda. Cogió su paraguas azul y se alejó del hombre. El hombre la siguió con la mirada. Pensó que ella intentaba llamar su atención. El hombre apretó los puños con fuerza. Pensó en qué otras contradicciones había. Varios sentimientos bullían en su interior, pero el propio Michael fue capaz de aislar un sentimiento claro que ahora mismo estaba cerca de él. Pensó por qué, en ese caso, estaba tan enfadado. Volvió a mirarla. Delante de sus ojos había un cielo azul, claro y suave. Ni siquiera una nube le molestaba. También delante de los ojos de la chica había un edificio bastante grande. Era todo blanco como la nieve, excepto por los cristales azules y el tejado azul. En el centro, en el jardín, había una fuente y también había arbustos y árboles altos cerca. La niña paseaba contenta por la casa. Sonrió alegremente y después se quitó el sombrero azul. Pensó que se sentía como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Ahora debía descansar. De repente se oyeron pasos masculinos y pesados. Era evidente que alguien subía las escaleras, junto con la chica. Eran pasos muy fuertes. Era un hombre vestido de negro y con uniforme blanco roto. Llevaba varias condecoraciones colgadas del pecho, así como un broche azul en la camisa, cerca del cuello. Delante de ella estaba su formidable padre. Se alzaba sobre ella con altivez, mirándola de arriba a abajo. La niña se sorprendió mucho ante semejante visita e incluso llegó a estremecerse. La niña levantó la vista temerosa hacia el rostro dolorosamente familiar. Un rostro nativo que tanto se le parecía. Hubelian se dio cuenta de que, después de todo, ya estaba en casa. La muchacha lo miró con admiración y también se quedó inmóvil, sin atreverse a moverse de su asiento, no fuera que Dios no lo quisiera, para no ofenderlo accidentalmente. La mirada del hombre se calentó solo un instante. Era el duque Regis Adrifloen, el mejor espadachín del país y su padre. La muchacha pensó en que no parecía viejo por ser un personaje de novela. Sí parecía joven y manejaba la espada a la perfección. Pero Hulben, naturalmente, no olvidó que se trataba de un hombre que no amaba a su propia hija. Recordó el rostro completamente carente de emoción del hombre que le decía a la chica que tuviera paciencia. Pero el hombre ni siquiera había prestado atención a su hija. Solo la honró con una mirada durante unos instantes. Pasó junto a ella, y Hubelian bajó la mirada al verlo pasar. La niña felicitó a su padre por su regreso. Salió de forma bastante inesperada y hasta accidental. El hombre de pelo ceniza se quedó paralizado de asombro por un momento, sin saber cómo reaccionar. La chica que estaba a su lado sonrió, mirando a su propio padre. Entrecerró los ojos. Asya era como una joya muy cara y toda resplandeciente brillando al sol. La chica pensó en el hecho de que sabía cómo era realmente su padre, ya que había leído la novela. No podía dejar de sonreír, temerosa incluso de abrir los ojos y mirar los ojos vacíos y fríos de su única familia. El hombre contempló el rostro de su hija durante unos instantes, como congelado. Hubelian pensó en el hecho de que en esta vida, en lugar de ganarse su afecto, ella utilizaría su dinero. La muchacha había decidido hasta hacía un par de días que estaba segura de vivir feliz para siempre. Hubelian sonrió alegre y amistosamente. Dijo que su padre debía de estar terriblemente cansado por el entrenamiento. El hombre miró fríamente a su hija, viendo cómo su rostro brillaba de alegría. Apretó los labios y no dijo ni una palabra. Era como si ni siquiera disimulara su disgusto. La muchacha se esforzó por reír un par de veces para suavizar de algún modo el ambiente. Simplemente se sentía terriblemente asustada. Su padre, en cambio, no parecía sentir nada de eso.
Jubelián se inclinó ante él agachando la cabeza. Por dentro quería estremecerse, pero ni siquiera se permitió una sonrisa nerviosa. Había dicho que su padre debía descansar arriba, y ella también estaba a punto de hacerlo. La muchacha, sin esperar la respuesta del hombre alto y adulto, se dirigió al piso superior para descansar. Se oyó un ligero pisotón de su tacón bajo. De repente, su padre decidió contestar. Dijo que hoy no tenían entrenamiento. La niña apenas había llegado al último piso, pero se quedó inmóvil y abrió mucho los ojos, sorprendida. La chica volvió la cabeza hacia él, lanzando una mirada pensativa a su padre, como si no se creyera lo que estaba pasando. Al principio, Jubelián pensó que había oído mal. El hombre dijo después que Jubelián había llegado hoy temprano. La niña no sabía ni cómo reaccionar ante el diálogo con su padre. Abrió mucho los ojos y cerró los labios con pesar. La chica pensó que era una reacción normal. Después de todo, solía seguir a Michael y por eso volvía tarde. Miró sus interacciones con sus amigos desde debajo del árbol. La chica se rió débilmente, todavía chispeando ligeramente como de alegría. Pero en su mente, ya estaba demasiado agotada para un verdadero diálogo. Se preguntó si contárselo o no. La muchacha desvió la mirada hacia los altos techos del edificio. Eran blancos como la nieve. Había cuadros colgados en la pared, así como una exquisita lámpara de araña. Dijo Jubelián cuando se separaron. Los ojos del hombre parecieron detenerse. Frunció el ceño con pesadez, mirando a su hija, que ya había conseguido colocarse tanto. El hombre acercó agradablemente a su hija, que ya había conseguido acercarse a él y agarrarle la mano. La miró con desagrado y le preguntó por qué se habían separado. Jubelián se agarró temerosa a su sombrero. De repente, la dama se dio cuenta del error que había cometido. Pensó en el hecho de que su padre trata bien a Michael. Está a sus órdenes. Vio que su padre le daba a Michael una palmadita amistosa en el hombro. La chica decidió que todos debían decir la verdad. Dijo que era porque Mikhail no la quería, y ella no quería pasar su vida con un hombre que no se preocupaba por ella. Se apartó de papá. Era como si el hombre estuviera enfadado. Casi enseñó los dientes. Frunció el ceño con fuerza y miró a la niña con evidente irritación, casi asco. Una completa penumbra iluminaba la mitad de su rostro. La chica le dirigió unos ojos asustados. Incluso habían conseguido iluminarse levemente por las sensaciones que estaba experimentando en ese momento. Miró sorprendida a su padre, cuya respiración pareció detenerse. La niña pudo apoyar una mano en la barandilla de la escalera. Bajó vergonzosamente la mirada para no encontrarse con los ojos de su padre. La muchacha pensó que su padre había planeado que Miguel se convirtiera en su yerno y ocupara el trono. La muchacha recordó, por supuesto, que era hija única y que el problema de la sucesión al trono era agudo. La muchacha se alzaba como sobre un trono, alrededor del cual florecían delicadas flores como ella. La niña miró a su padre de forma impecable. Jubelián dijo en voz alta que quería casarse con alguien que la amara y que quería ser feliz. Incluso en momentos así, ella brillaba. El hombre pareció muy sorprendido por un momento. Abrió de par en par sus ojos azules y contempló el rostro de la pequeña que tan audazmente hacía valer sus derechos ante él. Pero sin pensárselo mucho, el hombre dio media vuelta y se alejó a toda prisa de la joven. No fue una sorpresa para Jubelián, pero aún así se sintió un poco decepcionada al verle marchar. La muchacha bajó la mirada y se miró las manos, mientras no fuera la silueta de su padre. Pensó en el hecho de que, al parecer, su padre ni siquiera quería hablar con su decepcionada hija. La chica pensó en su vida pasada, cómo su padre la había abandonado en aquel calabozo a pesar de todas sus súplicas y gritos. Recordó cómo su padre ni siquiera había tenido suerte con su hija y la había abandonado. No tenía ni una pizca de sentimientos cálidos hacia Jubelián. La joven no pudo contenerse y miró a lo lejos la silueta de un hombre que se alejaba y pensó, dirigiéndose mentalmente a él, que llevaría una vida pacífica y no le molestaría. La muchacha pidió mentalmente a su padre que la dejara en paz como antes, y así podría vivir feliz para siempre. Fuera de la ventana, el paisaje cambiaba lentamente. Ya era el atardecer. El cielo azul se había transformado en un cielo amarillo y ardiente.
Todo el palacio estaba también envuelto en un ordenado sudario de cielo. Y entonces, la noche ya estaba a punto de caer. Las brillantes estrellas que estaban esparcidas por el cielo empezaron a asomar poco a poco. La doncella, cansada, exhaló mientras llevaba una toalla en los brazos. Caminó deprisa por los pasillos de la mansión, deseosa de salir rápidamente e irse a la cama. La muchacha casi temblaba de miedo mientras caminaba hacia la princesa. Apenas audiblemente comenzó a especular que parecía que la princesa ya no estaba retenida por nada en absoluto. La doncella recordó que, aunque la dama era hermosa, cuando se enfadaba destrozaba todo lo que tocaba. Cómo gritaba que lo destruiría todo, rompiendo esculturas, arrancando hierbas, rompiendo botellas. La sirvienta se volvió espeluznante por un momento. Apretó la toalla contra sí y dijo, recordándose a sí misma que la princesa había roto hoy con el marqués Hesse. Estaba segura de sacar las cosas de quicio. La criada llamó en silencio. Después, exhaló y pidió apenas audiblemente que todo fuera bien. Aunque era espeluznante entrar en su habitación, tendría que hacerlo de todos modos. La criada informó a mi señora de que su baño estaba listo. Los golpes sonaron aún más fuerte. Toda la habitación estaba ya inundada por la luz nocturna de la luna, a pesar de que hacía poco que se había puesto el sol. La criada entró en la habitación de mi señora. Se quedó paralizada por un momento ante lo que vio, sin saber cómo reaccionar. Se quedó mirando a la princesa, intentando encontrar las palabras adecuadas. La muchacha estaba sentada frente a la ventana. De sus ojos de cristal brotaban lágrimas. Hubelian lloraba amargamente, y sus lágrimas eran como agua sagrada, pues brillaban intensamente. La criada irrumpió en la habitación con pasos rápidos y volvió a gritar, desviando la atención de mi señora hacia ella. Aferró con más fuerza la toalla e intentó cerrar la puerta de inmediato. La muchacha sacudió la cabeza temerosa, agarrándose la sien con una mano. Con la otra mano se dedicó a secarse las lágrimas que rodaban por sus pálidas mejillas con tanta diligencia. La criada corrió temerosa hacia la joven que lloraba y le preguntó preocupada si estaba bien. De la preocupación, incluso casi gritó al mirar a mi señora. La chica de la cama, que ya estaba vestida con su pijama, se hurgó las lágrimas, intentando cubrir los restos de las mismas. Decidió fingir que solo estaba bostezando y después se disculpó con su criada. La muchacha se apartó de su criada. Su pelo parecía brillar a la luz de la luna. Le dijo a Marilyn que hoy estaba muy cansada, así que mañana se daría un baño. La muchacha seguía intentando calmar sus propias lágrimas. Se notaba lo avergonzada que estaba Hubelian por sus lágrimas delante de la sirvienta, y ésta solo la miraba confundida. La chica miró a Marilyn una vez más. Era una chica de pelo castaño y ojos pintados. Hubelian se preguntó si estaba siendo demasiado dura, pues sin duda no se sentía cómoda con ella. La chica le tendió la mano y se rió ligeramente. Dijo que, en efecto, estaba muy cansada. La doncella se inclinó y dijo que en ese caso no era nada y que mi señora debía descansar. La muchacha de pelo ceniza seguía sonriendo alegremente y no había ni el menor rastro de lágrimas. Era como si en realidad solo hubiera bostezado. Dio las gracias a Marilyn. Y después de eso, la doncella de ojos marrones ya lloraba. Miró con lástima y dolor a la joven que tan diligentemente contenía sus emociones. Marilyn ya había empezado a llorar, sollozando con fuerza. La muchacha de ojos marrones se apartó inmediatamente de mi señora. Hizo una reverencia y salió corriendo de la habitación, junto con la manta. Ella, con voz temblorosa, le pidió que la disculpara. La muchacha de pelo color ceniza no sabía en absoluto lo hermoso que era responder siquiera. Extendió la mano hacia el lugar donde la encantadora doncella había estado de pie no hacía mucho. Hubelian sonrió torpemente. La muchacha empezó a darle vueltas al pelo alrededor del dedo y luego sonrió alegremente. Miró disimuladamente al techo y recorrió la habitación con la mirada. Se dijo en voz baja que no debía entrenar a más criadas. La chica se paró cerca de la puerta cerrada del fondo. Llevaba unos zapatos con poco tacón, incluso podría decirse que sin tacón. La criada apoyó la cabeza en la puerta. Los ojos se le llenaban de lágrimas. Ni siquiera podían detenerse, sollozaba.
diciendo que la princesa apenas podía soportar el dolor de un corazón roto. Marilyn caminó por el pasillo, enjugándose las lágrimas que le impedían ver lo que ocurría a su alrededor. Murmuraba que la pobre Milady incluso lloraba. En ese momento, el padre de Milady salió de la habitación. El hombre se acercó de repente a Marilyn. La alcanzó y la interrogó sobre si la niña lloraba. La criada miró temerosa al padre de su princesa. Aún le caían lágrimas de los ojos, pero la curiosidad se apoderó de ella y miró sorprendida al hombre que tenía delante. El hombre miró a Marilyn severamente con ojos marrones. Frunció el ceño y después le ordenó que le contara todo lo que había visto con sus propios ojos. El palacio de la familia Flon estaba todo reluciente, reflejando la luz del sol de la calle. El lugar estaba en estado de gracia. Nidos de pájaros que visitaban a sus familias, colores brillantes, flores floreciendo. Dentro del edificio era igual de dichoso. La luz del sol era tan brillante y cálida que iluminaba cada rincón de aquella casa. Iluminaba las plantas, el oro, los muebles. La ventana abierta, por la que entraba toda aquella luz solar, crujía porque el viento cálido y veraniego de la calle entraba en la casa, haciendo que las cortinas bailaran sin pretensiones. La chica de los ojos de cristal acababa de levantarse de la cama, bostezó y se estiró. Sonrió con cariño al pensar en el hecho de que ya podía sentir que hoy iba a ser un buen día. La misma amable criada que ayer se había molestado por las lágrimas de la muchacha entró en su habitación. Le deseó buenos días a mi señora y luego, tímidamente, abrió la puerta. Marilyn dijo que el duque invitaba a mi señora a desayunar con él. Hubelian, que acababa de empezar el día con buen pie, se quedó estupefacta. Permaneció inmóvil durante unos instantes. La muchacha estaba sentada desayunando en una silla de madera. Era un corte hábil, porque parecía verdadero arte y obras maestras. Milady masticaba su comida con infelicidad. La rubia pensó en el hecho de que normalmente comían por separado. De pie junto a ella, había otra criada que estiró la mano al otro lado de la mesa para coger algo. A su lado estaba sentado su padre, que se ajustaba la corbata. El hombre miró fríamente a su hija, que estaba sentada muy cerca de él. Sus ojos azules no habían cambiado nada desde ayer. Seguían igual de indiferentes y altivos. El hombre miró a su hija con recelo, como si estuviera comprobando algo. Tal vez estaba comprobando si ella estaba bien. La niña pensó que aquel ambiente le provocaría una indigestión. Momentos después, el hombre le puso más comida en el plato. Abrió mucho los ojos y le dijo a la chica que comiera. Milady se quedó muy sorprendida por este comportamiento de su padre. La muchacha se puso a pensar en lo que su padre pretendía conseguir. Delante de ella, en su plato, había una nueva montaña de comida. Dudó un par de segundos, sin saber si podría comérsela. Hubelian ya había cerrado los ojos, preparándose para lo peor. Sin embargo, comió al menos un bocado más. Padre la observó atentamente. Aquella tarde, en la habitación, la criada comenzó a contarle a su padre que sentía que la ruptura con el marqués Hesse había sido un gran shock para ella. El padre escuchó atentamente. De repente, la muchacha se quedó paralizada un momento y no quiso moverse en absoluto. Se estremeció y abrió de par en par sus ojos de cristal con comprensión. La rubia miró a su padre mientras comía otro bocado. Reflexionó sobre el hecho de que su padre debía de pensar que le había decepcionado, y la princesa comprendió por qué. Exhaló pesadamente. La dama pensó en el hecho de que, tras convertirse en duque, fue nombrado comandante del ejército central y protector de la corona. Es un héroe nacional que monta un caballo blanco con armadura y trae la victoria en la guerra. La muchacha empezó a reflexionar sobre quién es ella en comparación con su padre. La sociedad no la veía con buenos ojos y se reía de su ingenua obsesión por Miguel. La joven se dio cuenta de que carecía por completo de habilidades sociales. No tenía amigos. En los bailes sin Michael, se pasaba el tiempo sola, pero con una copa de vino. La chica volvió a mirar a su padre ideal. Una vez más estaba comiendo algún bocado, e incluso en esos momentos parecía perfecto. La señora quería razonar con toda sinceridad. La chica miró resentida a su padre, al que tanto envidiaba. Hizo un mohín mirándole y después empezó a cortar otro trozo. De repente, el padre se volvió hacia Hubelian.
Había vino en la mesa, varios aperitivos y una comida completa, entre otras cosas. Toda la comida era exquisita y cara. El hombre frunció las cejas y, tras madurar los ojos, se limpió la boca con una toalla. Le preguntó cuál era su ideal. Era como si el hombre clavara su mirada en la de su hija. En el mismo momento, las manos de la chica bajaron del todo. No comprendía lo que le había sucedido a su padre. El cuchillo cayó de sus manos y éstas apenas temblaban. La niña miró a su padre y abrió mucho los ojos, intentando esbozar cualquier tipo de sonrisa, incluso la más torpe e inapropiada. Preguntó por qué el hombre se mostraba tan repentinamente interesado. El hombre frunció el ceño, mirando a la chica. Empezó a cortar el postre. Contestó que solo se lo preguntaba por curiosidad. Extendió la otra mano. La chica quiso contestarle así, pero solo pensó en el hecho de que su padre no se había interesado por ella en absoluto antes. El hombre seguía mirándola con indiferencia. Inmediatamente se le pasó por la cabeza que tal vez su padre quería presentarle a alguien. Abrió mucho los ojos y se quedó mirando la mesa que tenía delante. La muchacha reflexionó sobre el hecho de que su padre quisiera encontrar un yerno que fuera el heredero. Se imaginó a alguien sentado en su trono mientras ellos dos solo estaban a su lado. La muchacha sonrió alegremente. Empezó a brillar de nuevo. Hubelian parecía una muñeca. Se rió torpemente y después le hizo una pregunta a su padre. La muchacha intentó decir lo más cariñosamente posible que su hombre ideal sería uno que fuera más fuerte que su padre. El hombre apretó los labios, ignorando el hecho de que la dama estaba casi resplandeciente. Hubelian pensó en que ella nunca se casaría porque no existía tal hombre. El hombre frunció el ceño y luego le preguntó irritado si su hija estaba siendo sincera con él. Milady pensó que el hombre se había dado cuenta de su astucia. Milady intentó zafarse de la situación. Volvió a reír torpemente y después le estrechó la mano, diciéndole que estaría bien, pero que una persona así no se la podía jugar en todo el mundo, ¿no? La chica le recordó que su padre era el orgullo de la nación. El hombre miró severamente a su hija, frunciendo el ceño y apretando los labios. La chica pensó que debería haber dicho que debía ser alguien del nivel de su padre. De todos modos, una persona así sería difícil de encontrar. Miró al hombre confusa. La chica miró con más confianza a su padre. Empezó a enumerar las características, y si un hombre no tenía al menos una de ellas, ella no se casaría con él. Dinero, honor, familia, belleza, habilidades. Después, la muchacha volvió a reír torpemente, bajo la presión de una mirada tan directa y perpleja de su severo padre. Él no le quitaba los ojos de encima, pero al cabo de un momento exhaló pesadamente y la mirada del hombre se calentó. Comenzó a ajustarse de nuevo la corbata, y después mi señora exhaló aliviada, esperando que el hombre se lo hubiera creído. De repente, el hombre se volvió de nuevo hacia Hubelian. La señora lo miró con gesto severo y confiado. Pensó en cómo se aseguraría de responder a cualquier pregunta que él le hiciera, pero su padre no la interrogó, sino que se limitó a sugerir que dieran un paseo juntos. Pero esto no sorprendió menos a la niña, porque se estaba preparando para otra cosa. Del susto, la niña se levantó inmediatamente de su asiento. Ni siquiera sabía cómo comportarse, porque las emociones la desbordaban. Algunos utensilios de cocina cayeron al suelo. Milady estiró el cuello y preguntó en voz alta por qué tenían que salir a pasear juntas. Ella abrió mucho los ojos con asombro y maravilla, y con incredulidad junto con ello. El hombre cogió un vasito de vino. Se reclinó en su silla y bebió unos sorbos. Le contestó a su hija que irían a dar un paseo solo por diversión. La chica no entendía en absoluto lo que estaba pasando. Miró a su padre con asombro. Hubelian había sido una niña sin padres desde que nació, y sin embargo, nunca habían dado un solo paseo juntos en todos sus 18 años. Delante de sus ojos había una ciudad enorme, reluciente de luz solar y colores veraniegos. El sol brillante cegaba a todo el mundo, pero la ciudad bullía de vida. Unos iban a la tienda, otros paseaban, otros estaban de visita. Los vendedores en los bancos gritaban invitaciones sobre por qué merecía la pena pasarse por allí. Algunos gritaban que tenían los mejores precios,
y otros que sus prendas eran de excelente calidad y los clientes juzgarían por sí mismos. Mientras tanto, un hombre y su hija paseaban por la ciudad. El padre no se engañaba y Nadia estricta, traje negro. La niña depuso un vestido ligero y veraniego. También llevaba un paraguas azul. Se oyó una voz que decía que alguien deseaba comprar cierta cosa tachonada de diamantes. Era una flor de juguete, pero en el centro había piedras afiladas que parecían dientes. Luego, la misma voz quería comprar otra cosa. Era un búho de juguete. Fue capturado en un momento gritando sobre algo con la boca y los ojos abiertos. El hombre dijo que se los llevaba todos. Y el búho también. Miraba pensativo toda la mercancía que había en el mostrador. La niña miró a su padre perpleja y molesta. No entendía por qué se comportaba así. A la niña le llamó la atención un conejito de juguete. Destacaba con fuerza sobre el fondo de otras figuras clásicas. Por eso llamó su atención. Era un conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Toda su cara estaba tachonada de piedras caras. En lugar de ojos, había rubíes rojos. Milady pensó que era muy caro. Y entonces, ¿quién lo compraría por ese precio? Y entonces el hombre señaló también con el dedo al conejito que la muchacha tenía en las manos. Dijo que también lo iban a comprar. Milady se sintió un poco incómoda. La juveliana seguía sin entender por qué compraba todo lo que ella estaba mirando. Junto al hombre de las 4 bolsas apareció otro. El hombre del pelo color ceniza caminaba delante. La chica caminaba un poco detrás. Exhaló cansada, pensando que solo quería descansar en casa. Detrás de ellos caminaban los caballeros. De repente, mi señora sintió que cierta persona aparecía justo a su lado. Caminaba hacia ella hombro con hombro. Llevaba un manto negro que le cubría el rostro. Era una mujer de complexión corpulenta. La mujer se acercó a su padre. Era considerablemente más alta que él. El hombre volvió la cabeza hacia ella con interés. Y Juvelian pensó en el hecho de que, aunque era una niña, tenía una espada. De repente, su padre se acercó a Juvelian y le dijo que tendría que esperarle un rato. Le dirigió una mirada fría, pero la muchacha se sorprendió ligeramente. El hombre volvió a alejarse de su hija para que no pudiera oír su conversación. La chica asintió amistosamente y el hombre sonrió levemente, con educación. La señora pensó que se conocían. Juvelian comenzó a reflexionar que desde la desaparición de Lady Julia, la anterior protectora de la reina, le parecía que apenas quedaban guardias femeninas. Recordó el aspecto formidable que había tenido Julia. La muchacha empezó a frotarse la barbilla, pensativa. Desvió sus ojos de cristal hacia un lado, hacia el suelo. Su cabello yacía perfectamente. Ni siquiera el viento impedía que yaciera perfectamente. De repente mi señora oyó hablar a su alrededor. Una de las mujeres que pasaban por la calle preguntó si se trataba del caso del duque de Flopen, y ella era la proverbial dama. Todas empezaron a mirarla boquiabiertas. La muchacha estimuló los dientes y apretó uno de sus mechones cenicientos. Intentó no escuchar todas sus palabras y decidió que tendría que buscar un lugar tranquilo. Y entonces, por azares del destino, la chica se topó con el mostrador de un hombre muy pequeño. Sonreía alegremente. Tenía una complexión muy musculosa y un oso de peluche sobresalía por encima de él. Saluda a la señora. El hombre se sorprendió un poco al darse cuenta de quién había venido a verle. La chica parece confusa. El vendedor sonríe y pregunta si el ángel en persona ha visitado su tienda. Entonces la chica se dio cuenta de que se había equivocado de lugar. Abrió los ojos de par en par al comprender toda la situación y luego se sonrojó porque se volvió bastante embarazosa. De detrás de ella llegó la risa buena y descomplicada de los caballeros, y la muchacha levantó las manos en el aire, pensando que quería correr a la tienda más cercana. Juvelian empezó a sacudir la cabeza e intentó justificarse. El hombre se rió y levantó el pulgar hacia la chica. Dijo que le gustaba la chica, pero que qué le gustaría comprar. Milady se dio la vuelta, pensando que normalmente no era así en absoluto y no quería comprar nada. Juvelian se estaba poniendo muy nerviosa. Ella también seguía agitando las manos. Le daba una vergüenza increíble. Pero parecía que al vendedor no le importaba en absoluto. Se reía aún más. Otro invitado entró en la tienda. Una gran silueta envuelta en una capa negra apareció detrás de ella. La chica sintió la presencia de alguien detrás de ella.
Era difícil no fijarse en él, teniendo en cuenta lo fuerte que pisaba el hombre. El hombre se acercó, pero aún así se apresuró a rodear a la joven. Pasó de largo rápidamente. Hubelian abrió mucho los ojos, sorprendida, y se quedó inmóvil. El hombre era mucho más alto que la joven. Ella, en cambio, apenas le llegaba al hombro. El hombre que estaba detrás de ella tenía los ojos rojos como rubíes y el pelo negro. Extendió la mano hacia el mostrador y pronunció su pago. La chica, obedeciendo la llamada de su corazón, decidió mirarle. Abrió de par en par sus ojos de cristal, contemplando al joven. Incluso se sonrojó ligeramente. Los ojos rojos de Hubelian llamaron inmediatamente su atención. Fueron ellos los que la sorprendieron enormemente. Desde este ángulo ya era posible darse cuenta de que el pelo del hombre no era negro, sino azul oscuro. La chica se sobresaltó al darse cuenta de que el hombre empezaba a mirarla fijamente. La miró con agresividad y luego apretó las mandíbulas como si no ocultara su irritación. La muchacha seguía sin apartar la mirada, sonriendo torpemente. Hubelian pensó en el hecho de que ella podría haber estado mirando demasiado abiertamente y que debería disculparse. El hombre, en cambio, frunció el ceño. Su piel palideció. Le preguntó a la chica qué estaba mirando y después le aconsejó que se largara de allí. Estaba enfadado con la joven. La chica no se dio cuenta inmediatamente del verdadero significado de las palabras del hombre. Incluso parecía que había escuchado sin ser escuchada. Seguía sonriendo estúpidamente, mirándole fijamente. Al cabo de unos instantes, la chica ladeó la cabeza. Se tapó los ojos y después suspiró pesadamente. Pensó en el hecho de que fulano lo admitiera. Aún así, Hubelian decidió seguir mirando embobada al hombre. La miró con una amenaza indisimulada. Pensó en el hecho de que tenía una nariz afilada y una mirada feroz. Se quedó mirándole porque era guapo, pero entonces la muchacha se estremeció. Durante todo ese tiempo solo había estado admirándole y por eso no había oído sus palabras, pero ahora las repitió mentalmente, sin dejar de mirarle a la cara. El hombre detrás del mostrador había dicho que el hombre debía 10 monedas de plata. Parecía que la muchacha iba a empezar a temblar de la rabia que la embargaba. Sonrió histéricamente y en represalia, la chica cogió el mostrador. Miró arrogantemente a los ojos rojos, diciendo que estaba a punto de comprar esto mismo. El hombre miró fríamente a la señora. El vendedor se sorprendió un poco al oír esta petición de la chica. Le preguntó si estaba segura de querer comprar ese artículo en concreto. Hubelian respondió con seguridad que sin ninguna duda. Con su mano pequeña, delgada y casi dolorosamente blanca, se acercó al mostrador donde estaba la cosa redonda, que brillaba. El hombre le preguntó si necesitaba un kit para pulir armaduras. La chica se sorprendió mucho. Se sonrojó de vergüenza y luego retrocedió un poco ante el mostrador. Enrojeció por la incomodidad de no saber qué hacer. La chica escondió la mirada hacia abajo. Resentida empezó a decir que los accesorios de su casa se habían desteñido y que por lo tanto sería una pena que finalmente perdieran su brillo. El tipo de los ojos rojos la escuchó irritado. El hombre que estaba detrás del mostrador juntó inmediatamente las manos y sonrió alegremente. Miró a la señora con ojos encendidos y replicó que una sola pieza no bastaría para los auriculares de toda la casa. La chica intervino. El hombre huyó inmediatamente de los dos clientes, pidiéndoles que esperaran, pues ahora tendría que correr al almacén. La chica se sobresaltó de inmediato, intentó llamar al hombre. La chica tendió la mano al hombre, con la esperanza de que aún respondiera a su llamada, pero éste ni siquiera le prestó atención. Se dio cuenta de que no había sido así en absoluto. El chico de ojos rojos la miró con altanería. El hombre exhaló irritado y finalmente dejó de clavar su mirada en la joven. Su mirada estaba cansada. Se apartó de mi señora. El hombre se acercó al mostrador y cogió el kit de pulido de armaduras. Dejó una moneda de oro sobre la mesa del vendedor. Brillaba intensamente, reflejando la luz del sol. Y entonces el hombre se apartó del mostrador y de la chica torpe, y se frotó el labio mientras se acercaba cada vez más a la salida. Estaba claro que pensaba en algo, pero inesperadamente, incluso para la chica, ésta se volvió hacia el hombre y le pidió disculpas,
como si quisiera decirle algo más. El hombre, por supuesto, no reaccionó de ninguna manera. La chica habló más alto sobre la rendición del joven, pero el tipo se alejaba de ella cada vez más rápido, acercándose cada vez más a la puerta. Ya la había abierto, solo le quedaba salir, dejando atrás a la molesta chica. El hombre ni siquiera le prestó atención, caminando cada vez más lejos. Caminaba a paso lento y tranquilo. Sus pesados pasos resonaban en todo el mostrador. La señora le pidió que esperara un momento. Hubelian se acercó al joven. Ella lo sustituyó con una mirada de desagrado y le recordó que el hombre le había dado un oro. La chica se llevó la mano al pecho. Cuando el hombre ya había conseguido incluso abandonar el mostrador, la chica solo corrió tras él. Se acercó a él con la mano preguntando si el hombre no la oía. La chica se acercó aún más al hombre, casi hasta él, y le dijo que lo único que quería decirle era que le había dado demasiado. Pero de repente chocó con algo. Ese algo la golpeó en la nariz. El hombre lanzó una mirada fría e indiferente a mi señora. Era como si no entendiera en absoluto por qué esta chica estaba tan atascada detrás de él. La chica sintió mucho, pero después de un par de momentos, este sentimiento pasó. La chica, susurrando en voz baja, le tendió la mano y le preguntó de mala gana si el hombre era extranjero. Porque con una pieza de oro, una familia normal podía vivir 15 días. Hubelian intentó taparse la nariz con la mano. Seguía susurrándole al hombre que con un oro se podían comprar 10 kits de pulido. El hombre la miró irritado. Parecía como si el joven de ojos rojos no entendiera por qué esta chica estaba tan resentida con él e intentaba devolverle el cambio. Miró su rostro contrariado. La chica se estaba frotando la mejilla cuando se encontró con la mirada severa del joven y muy insolente. Se esforzó por mirarle con los mismos ojos, pero, de repente, fueron alcanzados por un hombre, un vendedor que estaba detrás del mostrador. Sonreía alegremente sosteniendo una caja llena de esmaltes para armaduras. Dijo que acababa de poner a la venta 10 juegos. La chica retrocedió ante el hombre, pero él la presionó mientras lo hacía, sosteniendo una enorme caja en sus manos. Ella dijo que no necesitaba ni 10, pero el vendedor se rió, preguntando si eso era lo que mi señora quería comprar. La chica gritó que no era eso en absoluto. El hombre miró con severidad e irritación la correspondencia entre el vendedor y la joven, un poco tonta. Los miraba con los ojos bajos hacia el suelo. El hombre, al cabo de unos instantes, se dio la vuelta y se alejó apresuradamente de tan tontas riñas. Supuso que en dirección opuesta a tan acogedor mostrador. Detrás de él había un pequeño edificio, con tejado naranja, paredes blancas y armazón de madera. La puerta del mismo tintineó, pues sin duda alguien había entrado allí. El hombre se dio la vuelta y con una expresión completamente impasible en el rostro, se alejó de los puestos y de las calles repletas de gente. Se tapó la cabeza con la capucha. El cielo estaba completamente iluminado por la brillante luz del sol. Todo el cielo estaba inundado de ella, iluminando los árboles, la hierba verde, las casas, las caras felices de la gente. No había ni una nube en el cielo. Frente al hombre, sobre una rodilla, se sentaba una silueta. Se cubría la cara con una capucha. Había caballos parados a su lado. La persona desconocida sobre una rodilla dijo que mi señor había regresado. Era una muchacha. Tenía el pelo rojo y brillante, los ojos azules y la piel morena. Me dijo que el duque Floan había invitado a mi señor a visitar sus dominios. Un hombre con una capa negra que mostraba el color rojo en su interior dijo que era bueno. Se alzaba sobre la mujer. Detrás de él llevaba una espada a la espalda. El hombre estaba muy enfadado. Sacudió la cabeza, queriendo deshacerse de esta obsesión no deseada. La chica, por su parte, no entendía en absoluto lo que le estaba pasando a mi señor. Abrió mucho los ojos, preguntando si había pasado algo. Se volvió hacia Su Alteza el príncipe heredero. Este decidió por fin despojarse de la innecesaria capucha. Entonces se hizo visible su cabello azul, sus ojos como rubíes. Parecía como si pétalos de rosa se arremolinaran a su alrededor. Recordó el mismo rostro contrariado de la muchacha que había intentado con tanta insistencia devolverle el cambio de una pieza de oro. ¿Cómo le había dicho que con ese dinero podría comprar 10 kits de pulido? Entrecerró los ojos y apretó los labios.
Exhalando fuertemente, trató de ahuyentar aquella molesta imagen de su cabeza. El hombre decidió dar media vuelta y acercarse a los caballos. Dijo que no había pasado nada en absoluto, dejando a la mujer pelirroja desconcertada de no entender lo que estaba sucediendo. El duque observó algunos objetos con mirada pensativa. Se frotó lentamente la barbilla como si estuviera pensando en algo. Su rostro, una vez más, no mostraba ninguna emoción. El hombre preguntó qué era lo que tenía su hija en las manos. La niña sonrió torpemente. Agarró con fuerza la caja de 10 juegos. Respondió, inclinando la cabeza, que eran kits para pulir armaduras. La chica miró al frente con decepción. Apretó los labios con fuerza, recordando en aquel tipo. Reflexionó sobre el hecho de que al final aquel tipo se había marchado sin más, como si el dinero fuera una tontería. El hombre exhaló perplejo, como si no supiera cómo reaccionar. Se llevó la mano a la barbilla. Por un momento, todo su cuerpo se crispó. Su padre la miró y le dijo que se fuera. Volvía a parecer impasible y su rostro no expresaba nada en absoluto. La niña, aferrada a la caja, también pensaba tonterías. Ya era de noche. El cielo pasó gradualmente del color naranja del atardecer al color de la noche. Algunas estrellas se hicieron visibles. La gente miraba al cielo, queriendo captar tan maravillosa belleza. La niña empezó a mirar el suelo bajo sus pies. Ojos de cristal escudriñaban cada sendero, ponderando el hecho de que hoy le parecía un día muy largo, razón por la cual estaba cansada. Hubelian ya se había frotado las ampollas por culpa de los zapatos. Le dolían todos los pies. Había caminado demasiado. Aunque estos zapatos eran bonitos, no estaban hechos para dar largos paseos. La chica miró cansada y decepcionada las escaleras que tenía delante. No quería ni imaginarse subiendo por ellas. Su mirada ya estaba completamente en blanco. El sudor ya goteaba de la cara de la chica debido a su fatiga. La chica pensó en el hecho de que necesitaba tomarse un pequeño descanso. Si planeaba hacerse con toda la fortuna de su padre en el futuro, no debería pelearse con él. De repente, la muchacha resbaló. Sin embargo, el cansancio, los callos rosados, los pies doloridos, los zapatos incómodos, hicieron mella y la chica estuvo a punto de caerse. El paraguas de la chica salió volando. A Hubelian no le pareció lo más importante agarrarse a él si estaba a punto de caerse por las escaleras. Dio un grito apenas audible, pero llegó justo a tiempo para ser recogida por alguien que no esperaba en absoluto. Su padre la cogió en brazos, sujetándola con fuerza para que no se cayera por las escaleras. Hubelian se llevó una gran sorpresa. El hombre volvió a mirar su cuerpo con indiferencia, observando su estado. Se preguntó qué le estaría pasando. Su padre mantenía una mirada fija de ojos azules sobre ella. La niña solo se permitió aferrarse a su padre durante unos segundos. Bajó la mirada de sus ojos de cristal y se disculpó. Hubelian se sintió claramente incómodo. Entonces su padre la soltó. La niña retrocedió, pero el hombre siguió mirándola con preocupación. Milady pensó que el hombre se iba a enfadar. Debería haber sido capaz de aguantar aunque estuviera cansada, pero hoy todo estaba fuera de lugar. Pero las cavilaciones ansiosas de la muchacha no podían durar demasiado. Al cabo de unos instantes, el hombre la agarró y después la levantó en el aire. El padre levantó a su hija en brazos, mirando al frente con indiferencia. Decidió levantarla y llevarla al lugar indicado. Milady le llamó sorprendida. Estaba muy asustada y confusa por el comportamiento de su padre. El hombre la miró fríamente con sus ojos azules y luego dijo que ya era hora de que volvieran al carruaje. Miró a su hija a los ojos. Hubelian comenzó inmediatamente a resentirse con él, mirándole con gesto contrariado. Ella empezó a asegurarle que se encontraba perfectamente, pero su padre solo le dijo que bajara la voz. Toda una multitud se reunió a su alrededor, maravillada ante una relación tan cálida y confiada entre hija y padre. Hubelian se llevaba las manos al pecho para no caerse. La muchacha se preguntaba qué le estaría pasando hoy, tanto entonces en la joyería como ahora. Miró con pesarosa incomprensión a su padre, que incluso la llevaba en brazos. La niña pidió torpemente que la bajaran, al fin y al cabo estaba bien, para poder seguir comprando. El hombre respondió inmediatamente que ahora se iban a casa. Hubelian quiso objetar.
El padre se volvió hacia su hija y después le dijo que no se inquietara. Incluso dejó de mirarla, sin querer oír una palabra de que no estaba bien. La estrechó con más fuerza entre sus brazos. La chica de pelo ceniza se estremeció al oír tales consejos de su padre. Ni siquiera sabía cómo reaccionar ante tal muestra de preocupación, así que se limitó a mirarle con los ojos muy abiertos. La niña bajó la mirada instantes después. Se entristeció mucho al pensar que su padre era difícil de entender. Pero de repente y de forma inesperada incluso para ella misma, la chica tragó saliva. Se sintió enferma por alguna razón. Su piel palideció y un sudor frío goteó de su rostro. Aunque su cuerpo no estaba sometido a ninguna tensión en ese momento, la muchacha seguía sudando profusamente y estaba debilitada. Pensó en lo que le estaba ocurriendo. La niña apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Él empezó a consolarla. Empezó a hablarle de que, o tarde, seguramente conocería a un hombre digno. La niña puso la mano en el pecho de su padre. Se estaba poniendo muy enferma. Sus ojos se oscurecían. El hombre le apretó el hombro con más fuerza. No podía mantener los ojos abiertos. Entonces, la niña perdió por completo el contacto con el mundo exterior. Pensó que no entendía lo que su padre le decía, así que se limitaba a sentir. Pero su padre, llamando a Jubelian, se dio cuenta de que algo le pasaba. Le preguntó con delicadeza qué le ocurría. El agarre de mi señora se hizo cada vez más débil. No dijo nada y le pidió que no se preocupara por ella. Finalmente, una emoción clara apareció en el rostro del hombre. El miedo. Miró a la chica y sus pupilas se entrecerraron, sus ojos se abrieron de par en par y sus cejas se alzaron. La chica cayó inconsciente en sus brazos. Su cuerpo entero se puso flácido en un instante y ella incluso no sostenía su pecho más. Al principio, el hombre ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando. El padre empezó a llamar a Jubelian. La llamaba con formas cariñosas de su nombre, esperando que respondiera. Le pidió que no volviera a ocurrir. La niña, sin embargo, ya estaba inconsciente. El hombre de pelo ceniciento se inclinó sobre su enfermiza hija. Ella yacía en la cama, completamente vestida de blanco. Le apretó la palma de la mano, rogándole a Jubel que despertara. Su padre no quería ni pensar en lo que le ocurriría a él si perdía también a su hija. Se volvió de nuevo hacia ella, apenas audible. La muchacha sin sentido pensó para sí que aquello era muy extraño. El héroe de guerra, su padre, le apretó aún más la palma de la mano, esperando que no le dejara así. Jubel pensó en que su padre nunca la había llamado así, y por qué tenía cara de estar a punto de llorar. Todo frente a los ojos de la muchacha volvió a oscurecerse. Había algunos resquicios de luz blanca, pero eran demasiado pequeños. Jubel solo podía oír la voz de un hombre que le rogaba que despertara. Por fin pudo despertarse. Abrió mucho los ojos. Un sudor frío goteaba de su rostro. Los ojos de cristal estaban muy asustados. Jubelian se levantó bruscamente de la cama, quitándose la manta de encima. Se llevó una mano a la cabeza que le dolía mucho. Exhaló con fuerza, pensando que estaba teniendo una pesadilla. De repente se le acercó un hombre de pelo dorado y ojos amarillos. Llevaba unas gafas grandes y redondas. Preguntó preocupado cómo se encontraba mi señora. Jubel reconoció a Allen en él. El hombre apenas lloraba ni daba pisotones. Solo apretó los ojos y dijo que Jubelian no se había despertado de ninguna manera y que todos estaban muy preocupados. Todos le preguntaban a Allen cuándo se iba a despertar. Allen era el médico talentoso de la familia, aunque actuara como tal. Milady empezó a mirar alrededor de la habitación decorada. Se dio cuenta de que se había desmayado y preguntó cuánto tiempo llevaba dormida. Allen le contestó que 3 días. Tal cifra sorprendió aún más a la muchacha. Abrió los ojos de par en par mientras desviaba la mirada del techo a la cama. Sus ojos ondulaban de incomprensión. Jubel dio vueltas a la información en su cabeza. Las sirvientas corrieron inmediatamente a su habitación. Marilyn fue la primera en salir corriendo y acercarse a mi señora. Le preguntó cómo se encontraba. Ya estaba llorando. Jubel le dijo lo que ya le habían dicho los demás. La chica de pelo color ceniza miró a los criados que lloraban. Detrás de uno de ellos se veía una mesa llena de regalos. Eran grandes cajas, o flores moradas, o dulces.
Fue entonces cuando dejó de mirar toda aquella mesa a espaldas de la sirvienta y se sentó más cerca. Y entonces Jubel se dio cuenta de que no era solo una mesa la que estaba plagada de regalos. Había enormes ramos de flores, lazos. Mirando todos los objetos nuevos y relucientes de su habitación, la muchacha se tapó ligeramente los ojos y preguntó perpleja qué era. No podía dejar de mirar las flores. Incluso había algunas que hacían juego con el color de sus ojos. Marilyn, que ya se estaba calmando, le contestó amablemente que eran regalos de otras damas nobles, con deseos de una pronta recuperación. Jubel pensó para sí que no podía ser, pues no tenía amigos. La puerta de la habitación de la joven volvió a abrirse, dejando salir a otro invitado. Algunas de las criadas que estaban más cerca de la puerta saludaron a mi señor. Un hombre entró en la habitación. Volvía a tener un aspecto señorial, indiferente a su propia hija y a todos los demás. Recorrió a grandes zancadas la habitación de la enferma. La muchacha le miró temerosa y sorprendida. En el fondo, estaba sorprendida de que su padre hubiera venido a verla en persona. Ella, con los ojos muy abiertos, le miró con ojos de cristal. Su mano blanca como la nieve voló hacia arriba. Acercó la mano a cierto objeto. Ese cierto objeto era la joven hija del hombre. Le puso la mano en la frente, evaluando suavemente su estado. Anunció fríamente que la niña por fin se había despertado. La niña ni siquiera sabía cómo reaccionar ante tales gestos de un hombre tan frío. Con los ojos muy abiertos, ni siquiera podía moverse por miedo a saltar. Al principio pensó que seguía dormida, pero la preocupación de su padre no duró mucho. Al cabo de unos instantes, apartó la mano de su hija que llevaba 3 días sin sentido. El hombre se volvió y miró a Jubel con indiferencia. Estaba a punto de marcharse, pero dijo por su espalda que la niña necesitaba descansar más. Tras decir estas palabras, el hombre salió de la rica habitación de su hija. Su porte volvía a ser señorial. Los criados de alrededor se inclinaron mientras lo escoltaban a la salida. Milady pensó en el hecho de que, como era de esperar, se marchó enseguida. La muchacha de pelo ceniza miró con indiferencia, apenas frunciendo los labios, la silueta de su padre que se alejaba. Pensó en el hecho de que hacía tiempo que había dejado incluso de tener esperanzas. La niña sonrió con tristeza y miró hacia la cama. Pensó en un padre de corazón frío que descuidara a su hija enferma. Algo así podría socavar su autoridad a los ojos de los criados. Jubel se dio cuenta de que, después de todo, esa era la única razón por la que se había pasado a verla. La mansión volvía a estar rodeada de un hermoso clima. A sus espaldas se veían afilados acantilados y en lo alto un sol brillante y ardiente. Jubel razonó que, mientras estuvo enferma, pudo darse cuenta de algo. Más concretamente, de que las flores y los regalos se los enviaban solo por su apellido, no porque alguien se preocupara por ella. Apretó la pluma en la mano. La niña apretó aún más la pluma. Se dio cuenta de que sin el dinero y las posesiones de su padre no podría cuidar de sí misma. La desesperación incluso le dio ganas de llorar. Marilyn miró sorprendida a su señora. Se volvió hacia ella, preguntándole si realmente iba a contestar personalmente a todas aquellas cartas. La criada se quedó atónita. Ya había un montón de cartas junto a mi señora y estaba escribiendo otra. Con una mirada severa a la criada, ésta le contestó que la gente había enviado cartas para ser solidaria. Según las reglas de etiqueta, ella debía responder en persona. Marilyn hizo una mueca. La muchacha recordó su primera medida sobre la reputación. Escribía cartas y también las decoraba. Pensó en arreglar la terrible reputación que había adquirido haciendo todas esas cosas horribles. Y entonces, la chica ya estaba sentada con otro vestido rosa brillante. Estaba leyendo un libro. Las criadas que la rodeaban empezaron a cuchichear de inmediato, mirándola sorprendidas. No podían creer que mi señora estuviera leyendo un libro. El siguiente paso tenía que ver con la educación. Leyó el libro, pensando solo en que, aunque su padre no le legara el ducado, debería heredar alguna cantidad. Así que valía la pena aprender a administrar sus finanzas. Todo el ducado floreció, especialmente con mi señora, que ya había empezado a prepararse para independizarse. La finca estaba iluminada por la brillante luz del sol.
Pero a la muchacha los estudios siempre le parecían enloquecedoramente aburridos. Cuando volvía a cargar con los libros de texto de las estanterías de la biblioteca, le entraban ganas de derrumbarse para no estudiar nada. Jubel miró hacia arriba con ojos de cristal, reflexionando sobre el hecho de que quién hubiera pensado que en el pasado sufriría por su falta de voluntad para estudiar. Se sentía como si hubiera envejecido 10 años. La muchacha se acercó a la puerta de madera. Siempre se consolaba pensando que ese era el precio de independizarse. Así que lo único que le quedaba era apretar todas sus fuerzas en un puño y exhalar con fuerza. Pero lo que vio en el despacho no era lo que esperaba ver. Abrió de par en par sus ingenuos y amables ojos, sorprendida. El pelo le cayó sobre la cara. Ante sus ojos estaba sentado su padre. Leía un libro y tomaba el té tranquilamente. Parecía muy concentrado y atento, como si realmente disfrutara de sus estudios. Jubel intentó sujetar toda la pila de libros, que ya empezaba a deshacerse de sus manos. Se estremeció, pero aún así, con voz temblorosa, intentó saludar a su padre, deseándole buenos días. El hombre la miró con altanería y, finalmente, consiguió despegarse del libro y del té al mismo tiempo. Dijo cáusticamente que era mediodía. En realidad, la chica parecía una gallina descontenta. En sus manos solo quedaban unos pocos libros de la enorme pila. Miró con rabia a su padre, que sorbía tranquilamente el té. Pero en realidad mi señora solo estaba avergonzada, mirando inocentemente hacia otro lado. Se disculpó y dijo que ya lo estipularía. Apretó con más fuerza los libros de texto contra su pecho. Su padre, mirando un libro verde con un dibujo infantil y tonto en la portada, le dijo pensativo que ella tenía un libro de texto sobre cómo dirigir un ducado. El hombre le dirigió una mirada incómoda. Estaba lleno de palabras tácitas sobre por qué una chica tan joven leería algo así. Entrecerró ligeramente los ojos. La muchacha se preguntó qué querría decir su padre con eso. Mi señora respondió que simplemente sentía curiosidad por saber cuáles eran sus obligaciones y como duque. El hombre se sorprendió y le preguntó por qué le interesaba. En algún momento, tras hacer la pregunta, la muchacha se dio cuenta de que su padre había decidido que ella quería deponerle. Los nervios de la joven se exaltaron de inmediato. Un sudor frío goteaba de su rostro. La chica sonrió aún más y entrecerró los ojos aparentando que todo era fruto de la curiosidad y sin segundas intenciones. Acunó los libros entre sus brazos como si los abrazara. El duque se volvió hacia Jubelián y después le ordenó que se sentara. Cruzó los brazos sobre el pecho y cerró los ojos con cansancio. La muchacha, sin embargo, se estremeció de incomprensión y miedo. El médico había insistido en que mi señora evitara el estrés y no se pusiera nerviosa. Mientras se sentaba frente a su padre, pensó en el hecho de que no sabía qué era eso de no ponerse nerviosa. Pero el estrés estaba ahí. Pero tiene que seguir sonriendo. Por un momento, la chica pensó en el hecho de que si así es como siguen sus interacciones con su padre, caerá, una vez más, sin sentido. El duque le preguntó si la joven mi señora conocía los 3 elementos de los que se componía el ducado. Ante ella había tinta, una pluma y toda una pila de libros. La muchacha se sorprendió mucho ante tal pregunta. No había esperado en absoluto algo así de su propio padre. Pero el duque la miró fijamente, esperando una respuesta, y cruzó los brazos sobre el pecho. La muchacha, aún perpleja, respondió que del edificio, de la tierra y de los edictos que dicta el gobernante. Él dicta las leyes, y los habitantes están obligados a obedecerlas. El hombre se decidió de nuevo a tomar el té, que seguía sin terminarse. El hombre dijo que esto es un gran conocimiento, y mi señora le contestó que se había leído todo el libro. Poniendo el té en un platito especial, el duque le preguntó si sus palabras significaban que lo sabía todo. Milady se sorprendió aún más por la pregunta. No se atrevió a responder, así que se limitó a mirar fijamente a los ojos azules del indiferente hombre. Después de eso, el duque hizo preguntas a su hija durante otra hora. La muchacha estaba ya tan cansada que ni siquiera podía recordarlas. Se preguntaba qué clase de examen inesperado era aquel. Cuando terminaron las preguntas del libro, el hombre miró a su hijita con severidad y le preguntó qué le parecía.
Ella solo se preguntaba por qué su padre hacía todo esto. Al cabo de otra hora, la niña apenas podía ya sonreír a su padre. Mentalmente, por el cansancio, ya quería echarse a llorar. Se preguntaba cuándo acabaría todo esto. Al cabo de otra hora, un criado entró en su habitación. Hizo una reverencia y se dirigió a mi señor diciéndole que esperaba a un invitado. La muchacha ya estaba contenta, pensando que había llegado la libertad. El hombre se levantó y miró fríamente a la joven, que seguía sentada, por supuesto, sin delatar la alegría de que su padre por fin la abandonara. La muchacha, diligente, seguía sentada en el mismo sitio e intentaba parecer lo más concentrada posible en el libro que estaba leyendo. Milady pensó en lo principal. No debía mirar a su padre a los ojos. Fue entonces cuando el hombre sonrió alegremente, entrecerrando los ojos. Era casi como si quisiera reírse. Incluso las gafas que llevaba sobre los ojos se movieron. El hombre colocó otro libro enorme sobre la mesa. Era muy grueso, y algunas de las páginas ya habían conseguido desearlo. Al dejarlo en el suelo, el padre le dijo a su hija que se asegurara de leerlo. La niña acunó el libro de cubierta verde. Miró a los ojos del hombre, que aún no se atrevía a mirar otro libro nuevo. Por fin, la niña se atrevió a desviar su mirada asustada hacia el nuevo libro de tapa dura que tenía delante. Ya sonreía histéricamente de cansancio. De repente, al abrir el libro, se dio cuenta de algo. El sudor frío goteaba de la cara de la chica por haberse excedido en su actividad cerebral. Fuera de la ventana, ya estaba atardeciendo. El sol se había vuelto de los clásicos tonos a medida, amarillo y naranja. La luz del fondo ya estaba encendida. Jubel se volvió mentalmente hacia su padre, recordándole que le había regalado un libro de texto sobre táctica y estrategia. Los libros yacían frente a la cara de la muchacha. Algunos eran de tapas duras, otros de tapas blandas, todos ellos iluminados por la brillante luz del sol, el corto que estaba a punto de ponerse en el horizonte. Pero ya de noche, la muchacha yacía sobre uno de estos libros, golpeando las páginas contra su cabeza. Pensaba que solo le quedaban 3 capítulos, y como su padre le había dicho que leyera este libro, debía hacerlo. Mientras estaba tumbada, la niña, sin querer, encontró en uno de los libros un objeto brillante. Al sacarlo, la niña se dio cuenta de que era un hábil broche azul. Al sacar aún más la joya del libro, la niña pudo por fin verla y se dio cuenta de que era un colgante. El color se parecía mucho al de sus ojos, que brillaban a la luz del sol. La muchacha decidió caminar por el pasillo, llevando consigo su antorcha y el tan inusual colgante. Pensó que el duque podría estar en su despacho y que, por tanto, lo correcto sería devolverle el colgante. Pero, por casualidad, la muchacha pudo oír unas voces que se dirigían al hombre. Una familiar ordenaba a la otra que no intentara persuadirle. Jubel se puso rígido y se estremeció. El otro replicó que solo le hacía una advertencia. Un hombre de complexión corpulenta, con una capa negra y el pelo azul, dijo bruscamente que no sería necesaria la intervención del duque. La muchacha se dio cuenta de que nunca había visto discutir a su padre. La muchacha cogió una antorcha y decidió acercarse a su padre. Actuó de acuerdo con sus pensamientos de que debía devolver el colgante más rápido y marcharse rápidamente. El duque llamó a Max, incluso como si estuviera tirando de él hacia atrás y regañándole para que no fuera insolente en absoluto delante de un hombre adulto. La muchacha se quedó inmóvil, memorizando mentalmente el nombre. Decidió escuchar su conversación, asomándose lentamente por detrás de la pared encalada. El hombre de la capa roja, que al parecer se llamaba Max, entrecerró los ojos y frunció el ceño, mirando al padre de la joven. Sus ojos eran rojos como rubíes, brillantes. Sorprendida, la muchacha levantó la vista de detrás de la pared y decidió examinar las 2 siluetas que se ocultaban en la oscuridad de la noche. Jubelian se preguntó quién sería, ya que estaban tan unidos que solo se tuteaban. La muchacha escrutó la ancha espalda del hombre. Detrás de él, a la espalda, colgaba su espada. El interior de la capa era rojo. La muchacha se dio cuenta de que aquel hombre no parecía en absoluto un caballero, sino más bien un mercenario. Pero de repente el hombre miró a la joven, tras haber olido los movimientos de alguien a sus espaldas. Ante tal sorpresa,
Jubel se sorprendió enormemente y se apartó de un salto. La muchacha trató de esconderse detrás de la pared. El duque seguía con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando a lo lejos. Max se apartó del profesor y miró expectante a la chica, cuyo codo asomaba por la esquina. Tapándose la boca con la mano, la señora abrió mucho los ojos. Reflexionó sobre el hecho de que aquel hombre se parecía mucho a aquel apuesto hombre de la armería. El hombre de pelo ceniciento se tapó los ojos con cansancio. Decía que el arte de la esgrima sirve para proteger lo que se quiere, no para matar. Pero su alumno parecía haberlo olvidado. Max levantó una mirada altiva y orgullosa hacia su maestro. Apretó los labios y frunció el ceño mientras miraba al hombre mayor que tenía delante. El hombre de ojos rojos sonrió socarronamente y preguntó al profesor si necesitaban este tipo de debilidades. Tiró de su mano, cerrándola en un puño. Sus ojos destellaron de forma poco amable. La chica solo alertó sus oídos e instintivamente se giró al oír la voz de Max. Ella pensó en el hecho de que realmente ese hombre guapo dijo: «Hapchis». La chica no sabía que su padre enseñaba a nadie. El hombre de los ojos azules se inclinó y dijo que había veces en que esas debilidades solo hacían a uno más fuerte. Entrecerró los ojos, dando consejos al joven. El hombre giró la cabeza. Lanzó una mirada irritada al profesor, diciendo que ni siquiera quería escuchar. Además, tenía muchas cosas que hacer, así que ya era hora de que se fuera. La chica levantó la vista de detrás de la pared. Tenía una expresión de incomprensión en el rostro. Ladeó la cabeza, preguntándose por qué estaba siendo tan grosero. El hombre se llevó la mano al pecho y luego cerró los ojos. Su padre negó con la cabeza, diciendo que un día Max se daría cuenta de que alguien le llegaría a ser tan querido que querría protegerlo a toda costa. El hombre se desplomó aún más contra la pared. Ella escuchó sus palabras con frustración y lástima. Se preguntó si su padre tendría a alguien tan querido. El día en que la había dejado morir nunca saldría de la mente de mi señora. Le dio la daga para suicidarse. Siempre recordará que su padre abandonó a su única hija. La muchacha se sentó en el suelo, abrazándose a sus rodillas, donde aún descansaba la antorcha junto con el colgante. El joven se detuvo un momento, observando el vestido azul. Al cabo de unos instantes, Max dijo que no sabía lo que le pasaba al querido hombre, pero que había encontrado una rata al acecho. Milady se asustó mucho ante sus palabras. La muchacha ya había empezado a imaginarse todo un nido de ratas. Casi gritó de terror con solo pensarlo, por no hablar de verlo en la vida real. El hombre de los ojos rojos sacó rápidamente su afilada espada de la vaina. Dijo que la atraparía a ella en lugar de al maestro. Milady comenzó a pensar en el hecho de que había una rata en algún lugar cercano, por lo que solo mentalmente le pidió a Max que la matara. El padre Jubelian apareció detrás de ella. Le dijo a su alumna que ni se atreviera. Sus ojos se fruncieron y solo el tono de voz hizo que el joven se detuviera. La chica se apretó contra la pared y pensó en por qué su padre haría algo así. No pudo soportarlo más. Lo único que quería ahora era escapar inmediatamente. La chica empezó a asomarse cautelosamente por detrás de la pared. Le temblaban las piernas, que se volvieron de algodón por el miedo a los animales pequeños. El hombre miró severa y amenazadoramente a su alumna, ahora adulta. Dijo fríamente, estirado, que si el joven la tocaba, no perdonaría ni a Max.